¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, gracias Emilia por contestar, que no te veo. Bueno. Hoy seguimos con el tema prueba. Ya disculpen, la semana pasada y esta tuve que cambiarle la clase del miércoles para el jueves, no quería que la perdieran. Tuve algunos temas que no pude postergar y así que por eso se los cambio de miércoles a jueves, pero bueno, ya a partir de la semana que viene, que tienen parcial ya la semana que viene, ¿es así? No sé qué les dijo Román ayer. Sí, el 28 está en el cronograma, el miércoles. Está bien, pero ¿lo hablaron ayer con Román eso o no hablaron nada? Ayer, el martes, perdón. Sí, de la fecha no dijo nada, dijo solamente que habían quedado que iba a ser multiple choice y que la plataforma estaban viéndola. Bien, perfecto. No, está bien. Bueno, listo, entonces. No, lo que les quería decir es que vamos a volver a los miércoles. Pero bueno, pues justo me coincidieron 2 miércoles seguidos, así que por eso lo tuve que cambiar. Bueno, ya que estás, ahí voy a seguir admitiendo con los chicos, ya que estás hablando, Emilia o alguien, que me cuente qué vivieron rápidamente el martes con Román. Vimos la diferencia entre la evidencia, que es la que recaba el fiscal, y bueno, puede también hacerlo la defensa en la IPP, que después se transforma en prueba, que es lo que se produce en el juicio de toda la evidencia que se recabó en la IPP, y después algo de allanamiento y peritos. Bien, perfecto. Habló también del tema del legajo de la defensa. Le dedicó un tiempo a eso de cómo la defensa puede obtener su propia prueba. Bien. Y con respecto a cómo perdón, dijiste Lucio, la fiscalía y cómo la defensa puede obtener su propia prueba. Claro, creo que es el artículo 286, no me acuerdo cuál es uno que dice que la defensa le puede proponer medidas probatorias al Al fiscal, fiscal. cómo hacer si el fiscal se niega y cómo hacer también cuando la defensa quiere de alguna manera esconder esa prueba ante el fiscal y tiene que ir directo al juez. Bien, perfecto. Sí, esa discusión del 286 y el 284, en realidad más del 286 porque son las proposiciones de diligencia. Bueno, en la subcomisión mía lo estuvimos charlando y bueno, actualmente está muy en debate toda esa cuestión quizás por cómo el sistema lleva a la conformación del legajo puro y exclusivo de evidencias, muy bien dicho, de, del Ministerio Público, del fiscal, y cómo la defensa puede meterse en esos resquicios o no, o qué es lo que la defensa puede hacer. El 286 claramente lo que les trae es, acá lo apuntaba también una de las compañeras, Cecilia, el 286 lo que trae es, bueno, obviamente la revisión eh, endógena de la propia fiscalía con su función del principio de objetividad y la revisión vertical con respecto a las jerarquías del fiscal regional o en su caso para si es algún fiscal que tenga una unidad fiscal y poder pedírselo la proposición para que se produzca. Bueno, pero esas discusiones después llegan a cuándo yo le puedo ir a pedir a la jurisdicción, como decía Lucio, ese tipo de avances, sobre todo en esquemas donde la diferencia que existe entre el momento de la denuncia y la imputación y posteriormente la audiencia preliminar, que es donde vamos a poder testear la calidad y la profundidad de la acusación, como todo ese tiempo, y son los debates que se están dando hoy, como todo ese tiempo la propia defensa o el propio imputado puede proponer alguna diligencia
que lleve a lo que es la salida anticipada que veíamos inclusive la semana anterior en clases, como hoy, particularmente hoy, es necesario para los distintos sujetos imputados o a imputarse salir rápidamente de los procesos por todo lo que conlleva estar sometido a proceso. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo que alguien esté imputado o no esté imputado dentro de un proceso y cómo se ve en la pública. Hoy todo se difunde muy rápidamente, ya sea en los medios de comunicación o en los propios o en las propias redes sociales, la participación de un sujeto dentro de un proceso penal que está imputado. Obviamente nosotros vemos cuestiones que tienen más que ver y donde más impacto le dan en la pública a todo lo que son los hechos de sangre o robos o algunos delitos contra la integridad sexual o algunos delitos que tienen que ver con la violencia asociada, pero si a eso ustedes lo llevan al ámbito más prontamente va a hacerse, se terminó ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, la audiencia preliminar y se determinó la elevación a juicio, con fecha inclusive de juicio para lo que se conoce como la megacausa, acá en la ciudad de Rosario, y va a haber juicio oral sobre una serie de delitos de contenido patrimonial o económico, inclusive con la figura de lavado, y todo eso lo que conllevó es una causa más o menos del 2016 aproximadamente, son 5 años en donde un montón de sujetos pasaron por el proceso, siendo imputados o no, algunos ya con firmas de abreviado, que te expone en a una situación pública que, claro, es evidente que todo el sistema está pensado como actos de defensa, pero a su vez todo el sistema no tiene en cuenta el daño reputacional que eso genera. Entonces, y para hacer esta introducción y meternos de lleno en lo que es la prueba, es importante ir generando estos mecanismos donde la defensa pueda avanzar sobre el legajo fiscal y cuál es la función de la jurisdicción. Obviamente disentimos largamente con esto que le estoy comentando, no solo con Román, sino con distintos jueces, inclusive con fiscales, respecto de cómo se puede interferir, dicen ellos, en la actividad probatoria que declama la IPP, la Investigación Penal Preparatoria, y decir, bueno, y dejar todos esos planteos que vos tenés para la audiencia preliminar. Y durante todo el proceso que se da, o toda la etapa de la investigación penal preparatoria, el dominio es exclusivo de la Fiscalía, y tenés algunas posibilidades que las vamos a ver hoy, para que vos intervengas desde el punto de vista del imputado de la defensa, o que intervenga el imputado de la defensa, y mientras tanto es una cuestión más de la Fiscalía. Digamos, hacer ese análisis es hacer un análisis pura y exclusivamente de interés sistémico aislado. O sea, el sistema penal por fuera de todo lo que tiene que ver socialmente y las otras instancias del derecho. O sea, lo hablábamos en una de las primeras clases cuando abordamos lo que era política criminal. La política criminal no es aislada, no es que los actores vinculados a la política criminal definen qué hacer y no tienen en cuenta la política educativa, la política sanitaria, la política económica, o sea, como un hecho aislado. O sea, véanlo, o sea, lo que digo, más allá de que pueda parecer descontextualizado de la materia, véanlo en términos pandemia. O sea, hoy si lo siguen en los medios de comunicación, la discusión hoy está dándose a nivel nacional
de si se privilegia la educación o se privilegia la seguridad, perdón, o se privilegia la salud. Y a su vez, en el medio, si se privilegia la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad o todo lo que es la persecución penal tiene que empezar a actuar cuando el Estado y los ciudadanos no cumplen con una normativa de índole nacional. Digo, ¿por qué digo el Estado? O sea, si Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumple con el decreto de necesidad de urgencia que saca el presidente, bueno, está habiendo una vulneración a los principios rectores de lo que está prohibido. O sea, el presidente de la Nación, por un decreto de necesidad de urgencia, que es ley, dice, no se puede hacer esto. Y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como podría ser la provincia de Santa Fe, dice, por un fallo que yo tengo que cumplir. O sea, ¿a quién le hace caso? Bien. Entonces, si nosotros tenemos descontextualizado lo que es la política criminal, de la política sanitaria, de la política educativa y de la política económica, bueno, estamos en problemas y bueno, acá lo tenemos. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que estar resolviendo estas inconvivencias políticas y legislativas. Eso trasladado al ámbito nuestro, descontextualizar la política criminal de lo que efectivamente pasa en relación a los que están sometidos a proceso y todo lo que conlleva en el contexto, es de alguna manera desconocer que es derecho. O sea, si yo digo, imputo, esto se da mayormente en hechos que tienen connotaciones que no son puras y exclusivamente desde el ámbito penal. Yo les referencié el juicio prontamente a realizarse de la mea causa. Bueno, en ese juicio de contenido patrimonial o económico no se ve únicamente el hecho en sí abordado o contenido o receptado por el Código Penal. ¿Por qué digo esto? Porque todas esas normas que hoy le están achacando a ciertos sujetos de que no cumplieron o que la prohibieron, tienen características no penales. O sea, yo imputar lavado de activos a alguien, como lo hace el fiscal Narvaja, a ciertos sujetos, si ustedes ven el tipo lavado de activos, no es únicamente, si leen el tipo, es lo que hacemos prácticamente todos los días. O sea, porque el verbo típico no es el que matare, el que produjere a otro una lesión, el que robare, digamos, lo que contienen los tipos penales económicos son cuestiones que se dan en la cotidianidad. El lavado de dinero es convertir, es poner en circulación bienes, que es lo que hacemos todo el tiempo nosotros, pero la única diferencia es que es de origen delictivo, o haber vulnerado, o haber fallado en una actividad que se le da a un sujeto especialmente de contralor, por ejemplo, un administrador en una sociedad, o en este caso que estamos hablando, de escribanos que forman parte de un conjunto de operaciones que mayormente son comerciales y se hacen a diario. Entonces, para meternos de lleno en el tema de prueba, todas esas cuestiones tienen que verse integralmente, y al verse integralmente significa que no podemos aislarnos en materia penal o en materia procesal penal. Decir que el legajo es pura y exclusivamente del dominio del fiscal es cierto. O sea, por eso lo que decía Lucio y que les marcaba Román. Hay elementos como para tener legajos de defensa. Ahora, lo que vale y lo que va a valer en su momento va a ser lo que ustedes lleven a la audiencia preliminar, previamente haber sido acusado, ser demandado, no hago yo la comparación, por el Estado a través del fiscal. Ahora, todo lo que sucede ahí en el medio a lo mejor evita llegar al momento de la acusación. Si yo tengo prueba desincriminante y le estoy diciendo, señor fiscal, haga esto, mire esto, evalúe esto. ¿Por qué? Porque esto lo va a llevar a la convicción de que acá no hay delito. Lo que veíamos la semana pasada. Es más, estamos prácticamente, si está imputado, vamos a un solecimiento. Si está imputado, vamos a un archivo. Si no está imputado, vamos a un desestimiento, a una desestimación de la denuncia. Son todos elementos que le evitan al sujeto pasar por el proceso penal. Bien.
Y a veces, si el propio sujeto imputado te lo está pidiendo, por algo te lo está pidiendo. O sea, si no, yo me siento así y espero que todo suceda. ¿Por qué? Porque a mí me protege el caso de duda, el dubio pro reo. Y tienen que romper el principio de inocencia. Bien. Bueno, para eso sirve el 286 y en algunos casos sirve el 284, que es requerirla a la jurisdicción. Más allá de que no se usa mucho, y algunos defensores nos critican por haber utilizado o utilizar ese tipo de acciones, pero bueno, tienen que ver con esto de no todo es bonanza dentro de un proceso penal. Digo, está todo lo que es el esquema de reputación y está todo el esquema de inserción dentro de la sociedad y del mercado y demás. O sea, rápidamente, si alguien lo imputa y lo sacan en los medios de comunicación como posible autor de un delito, bueno, estaría bueno que rápidamente, si eso no es así, salga por el mismo medio a decirse, no, bueno, esto en realidad no era así, más allá de lo que genera, el decir hizo y no hizo y lo que la sociedad en realidad percibe. Pero bueno, con esto de que lo que es lo que realmente la sociedad percibe es donde nosotros vamos a entrar en lo que es prueba. Hablar de prueba, y seguramente se los mencionó Román ayer, y dónde está enclavado dentro del Código Procesal Penal, y donde lo van a leer en la mayoría de las lecturas, inclusive en los códigos comentados. Dentro de nuestro Código Procesal Penal, lo tenemos dentro si la prueba, como bien venimos diciendo, y lo resalta siempre Román, es parte del juicio, ¿por qué tenemos lo que es el capítulo de prueba fuera de lo que es el juicio y lo tenemos en actos procedimentales o lo tenemos en actividad procesal y lo tenemos por fuera de lo que es el juicio? Bueno, eso todos vamos a coincidir en que es una mala técnica legislativa, y esa mala técnica legislativa lleva a tener que confundirnos en cuanto a lo que es la concepción de prueba y evidencia, porque si nosotros decimos que durante toda la investigación penal preparatoria lo que se produce son evidencias, salvo algunas excepciones, como el anticipo jurisdiccional de prueba o actos irreproducibles, que ya lo vamos a ver, estamos diciendo que entramos en la esquizofrenia de hablar de prueba dentro de la investigación penal preparatoria. Bien, pero más allá de esas discusiones, que después profundícenla, tienen la connotación lógica y básica de que para romper el principio de inocencia se tiene que probar, el Estado tiene que esforzarse, es el que tiene la carga probatoria para romper la ficción del principio de inocencia. Y si tiene que probarlo, ya con las evidencias no me va a bastar. Entonces, ¿dónde lo voy a probar? Y lo voy a probar en el juicio. Y en definitiva, como veíamos la semana pasada, ir a un procedimiento abreviado es renunciar de alguna manera a romper, a que el Estado tenga que romper ese estado de inocencia o esa presunción de inocencia, ese principio de inocencia, y renunciar a que se pruebe en un juicio, con las características de contradicción y de inmediación, que el hecho ha sido cometido por el sujeto, más allá del reconocimiento directo que pueda hacer la persona, y con lo que hablábamos la semana pasada de hacerse responsable, la declaración de culpabilidad y de responsabilidad del sujeto en un procedimiento abreviado. Entonces, sacando de lado lo que es la técnica legislativa, lo que tenemos que ver como evidente es que la actividad probatoria, o sea, todo lo que se vaya a desplegar en método probanza, no en método de evidencia, en realidad la evidencia va a ser la construcción previa de la prueba que voy a ir a producir al juicio, de alguna manera lo que hace es llenar los vacíos del principio de inocencia. Digo, llenar los vacíos, si nosotros partimos del principio de inocencia, hablar de actividad probatoria es todo el acervo que tiene que llevar adelante el fiscal, más que nada, para romper ese principio de inocencia. Con lo que decía al principio, generalmente
van a ver y por eso se concibe el legajo fiscal, y por eso el que tiene la carga probatoria es el fiscal. O sea, recolectar toda la evidencia que estimes necesaria, formate la convicción de que vas a lograr una condena, y al haberte formado esa convicción de que vas a lograr una condena, acusame. Antes de eso está lo que venimos viendo procesalmente, lo que es la imputación, o sea, que es la formulación de cargo, con las evidencias que se posee respecto del sujeto y como el primer acto de defensa. Pero bueno, o sea, ese primer acto de defensa hoy hay que verlo integralmente desde el punto de vista de lo que le puede llegar a generar al sujeto que está siendo sometido al proceso. Entonces, la actividad probatoria es la regulación legal del principio de inocencia. O sea, todo lo que yo tengo que hacer para romper el principio de inocencia. Si no, o sea, por eso el principio de objetividad que venimos profundizando, si no el fiscal lo que tiene que hacer es tener la suficiencia en cuanto a que si no tiene elementos para avanzar, lo que veíamos la semana pasada, ir o hacia una posición desincriminante, sea por la máxima sobreseimiento, sea por la absolución, como lo veíamos dentro del juicio directamente, o sea por un archivo a la espera o a la expectativa de que surjan nuevas pruebas. Mientras tanto, el devenir procesal tiene que estar dado por la recolección de evidencias que lo lleven al fiscal a tener la convicción suficiente. Y recién allá, en la audiencia preliminar, el juez va a entender respecto del contenido de esa imputación. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo siempre le traigo casos de la realidad. La semana pasada, sí, ya estoy perdido, no sé si fue la semana pasada o principio de esta, la semana pasada se imputó a un fiscal de la localidad de Venado Tuerto por la comisión de 9 hechos que encuadraban en distintos tipos penales. Y esos 9 hechos fueron llevados, o sea, si se hubiese dado esa situación únicamente en sede fiscal, como lo permite el código, se hubiesen informado a la defensa y ahí hubiese quedado. Ahora, como se hizo en el ámbito de una audiencia oral y pública ante un juez, por el hecho de que el fiscal que estaba investigando y había decidido imputar al fiscal lo había detenido, ¿bien? Es un fiscal contra un fiscal, no estoy errado en lo que estoy diciendo, lo lleva a una audiencia porque quería requerirle una medida cautelar mientras que ya lo había detenido. La semana que viene no, la otra, después cuando pasemos el parcial, vamos a empezar a ver medidas cautelares. O sea, lo había llevado detenido a la audiencia. Le hace la imputación de los 9 hechos y el juez, después de escuchar la imputación junto con la evidencia que acompañaba esa imputación y la calificación legal, de los 9 hechos, deja de lado 5. O sea, le sostiene la imputación con 4 hechos y 5 el juez en 2 o 3 líneas, por lo menos en la resolución, lo que se pudo ver, lo debe haber hecho más argumentativamente la audiencia, dice que no encuentra acreditado elementos como para considerarlo autor o partícipe penalmente al sujeto, que en este caso era un fiscal también, e imputado. Con lo cual, elimina, en principio, un montón de hechos. Vuelvo a repetir, de 9 hechos imputados, solo mantiene 4 y deja 5 afuera. O sea, ¿por qué hago toda esta aclaración? Por la importancia que tiene los elementos que uno lleva al proceso y cómo los construye desde la evidencia. Y si volvemos a esta lógica, ¿sí? ¿Qué es lo que yo le tuve que llevar de distinto al juez para que entienda que hay elementos para avanzar en una imputación? Y obviamente el día de mañana veremos si se llega a la acusación o no. En este caso lo eliminó de movida. Entonces,
O sea, el juez entendió que no hay elementos suficientes para avanzar y se basó en, acá mantenemos, o sea, no se rompió mínimamente lo que es la lógica del principio de inocencia con respecto a estos hechos. Bien. Esta lógica de tenerlo dentro de un proceso penal, a la prueba en la etapa de investigación, o sea, como les decía, no hace a una cuestión práctica, sino que lo hace a una cuestión de simbología acusatoria, porque esto debería estar en el proceso, debería estar en la etapa del juicio, pero está acá, porque generalmente se produce acá. O sea, vos, más allá de lo que ayer les podía haber contado Román, el allanamiento no se va a producir en el juicio. Al juicio se lleva lo que se recolecta del allanamiento. Le debe haber hablado de peritos, o sea, producir una pericial durante la investigación penal preparatoria, generalmente se hace durante la investigación penal preparatoria, pero al juicio vamos a llevar al perito a declarar argumentativamente y técnicamente sobre lo que efectivamente vio durante la investigación penal preparatoria, que si el fiscal no hubiese tenido las conclusiones a las que arribó el perito, o sea, probablemente no hubiese tenido elementos como para acusar y probablemente no hubiese tenido elementos para sostener en una audiencia preliminar que esa persona debería ser condenada en un juicio. Bien, entonces, ahora vamos a ver los medios de prueba en particular, pero antes de entrar en lo que es los medios de prueba en particular, que lo vamos a ir viendo muy para arriba, después ustedes los van a profundizar, lo tienen de entre el 159 y el 204 del Código Procesal Penal, con la división de los capítulos, como lo tienen ahí, identificados en la pantalla, pero es la reproducción del código. Y esto se hace desde un lugar que a mí lo que me interesa que ustedes revisen y vean es en cada uno de estos espacios que ustedes van a ir viendo cómo van a tener que entenderlo a los efectos de por qué lo produjo antes y no después. ¿Bien? ¿Por qué voy a generar la evidencia antes y no después? ¿Bien? Yo les daba las líneas estas de por qué yo voy a producir antes el allanamiento para secuestrar qué cosa, o por qué voy a producir antes la pericial para obtener qué elemento, o por qué voy a tomarle declaración a ciertos testigos que en el ámbito de la Fiscalía, para sacarle el mote de testimonial, se le dice, le vamos a hacer una entrevista, y así como no se habla de expediente dentro del proceso penal y se habla de legajo, es para distanciarlo de lo que es el sistema clásico de justicia que tenemos acá en Argentina, que es el de expediente. ¿Bien? Esas grandes diferencias es importante que ustedes la entiendan en lo genérico, en lo conceptual, en lo simbólico, pero sobre todo, ¿para qué me va a servir a mí el día de mañana en lo que es la materia pura y exclusivamente probatoria? Bien. Bueno, esta prueba, o sea, y por eso es esquizofrénico ir y venir, pero de alguna manera prueba dentro del proceso penal, tiene que tener algún tipo de análisis o profundización de por qué está así y por qué está no, y que lo vamos a ver en detalle en lo que es la audiencia preliminar, y lo vamos a ver en detalle en lo que es específicamente el juicio. O sea, cómo se valora esa prueba, y cómo yo tomo esa prueba desde el punto de vista de la jurisdicción, y con un grado más un grado mayor a lo de una simple parte en cabeza del fiscal por el principio de objetividad. Digo esto por los sistemas de valoración de prueba. O sea, hoy nosotros en Argentina no hay duda, el Código Procesal Penal Federal lo ha ratificado en su texto legal, de que estamos ante el sistema de la sana crítica racional. ¿Bien? Digo sana crítica racional en contraposición a lo que históricamente se conocía por
los dos grandes sistemas de prueba, como ven acá en pantalla, desde que lo veíamos cuando hablábamos de los sistemas inquisitivos y acusatorios, los dos grandes sistemas de prueba o de valoración de la prueba, y vuelvo sobre esto, chicos, es valoración de la prueba en un ámbito de juicio y contradicción, o sea, cómo el juez va a valorar esta prueba. Ahora, estos mínimos análisis se hacen durante la investigación penal preparatoria y tienen que ver con la entidad que le pueda llegar a generar al fiscal tener tal o cual prueba. Históricamente, la prueba tasada es la que se usaba en los sistemas inquisitivos, es decir, esta prueba vale más que esta o esta prueba vale menos que esta. Tener la prueba tasada es legalmente o normativamente se decía qué prueba era más importante que otra. O sea, una prueba pericial puede ser más importante que una prueba testimonial de un testigo que no tiene formación o no tiene, por ejemplo, para hacerlo un poco más extenso, o sea, no sabe leer ni escribir. Entonces, en los sistemas inquisitivos pasaban en darle al juez una tábula, o sea, le tabulaban la prueba para avanzar en cuanto a lo que es su convicción. O sea, como crítica, le limitaban esa libertad de conciencia al juez al momento de decidir y no entrábamos en lo que es la libertad probatoria, que es nuestro sistema. Si ustedes ven directamente, nosotros empezamos en nuestro Código Procesal Penal, nosotros empezamos directamente con el artículo 159 con libertad probatoria. O sea, nosotros ya, nosotros como provincia, pero en general entendemos que la libertad probatoria, o sea, si bien es para las partes, también es para cómo el magistrado, cómo el juez la percibe. Bien, esa posición que se adopta, obviamente se hace y lo han criticado con la inclusión específica en el Código Procesal Penal Federal, recientemente no, pero hace unos años sancionado, todavía no vigente, al definirlo como el código habla de la sana crítica racional. Pero bueno, es en contraposición a esta prueba tasada que te definía qué hacer y qué no hacer. Como contrapartida, o sea, nosotros tenemos lo que es la convicción, y acá tenemos dos subsistemas, el sistema de la libre o íntima convicción y el sistema de la libre o íntima convicción o la sana crítica racional. Libre o íntima es la que se reserva generalmente para aquellos actos que no tienen que ser fundados, o sea, una prueba no va a valer más que otra por el solo hecho de ser una pericial o una simple registración fílmica, bien, sino que se tiene que profundizar en cuanto a lo que es la prueba en sí mismo. Y en ese sentido le permite a quien tiene que valorar esa prueba explicar por qué una prueba vale más que la otra o por qué una prueba lo convenció más que la otra. Y en esta división de la convicción, o sea, la convicción es más, nuestro código está regulado en base a nuestra constitución provincial y a nuestra constitución nacional, que exige que todas las resoluciones sean fundadas. Que una resolución sea fundada, a mí me tiene que explicar como justiciable por qué el juez entendió que había una parte que tenía razón y la otra no, y en base a qué pruebas. La diferencia entre la libre convicción o íntima convicción y la sana crítica racional es que se forma en el intelecto del sujeto que está juzgando, por eso se reserva generalmente para los jurados, la convicción de que
Bien, seguimos. Como les decía, la diferencia entre la libre convicción o íntima convicción con la sana crítica está asociada a la fundamentación, básicamente. En una hay necesidad de fundamentar y en otra no. Acá en pantalla yo les pongo una cita que me gusta mucho, la uso habitualmente, para definir lo que es la sana crítica racional. O sea, ¿qué prueba la prueba? Por más que parezca un juego de palabras, es qué es lo que yo entiendo que me tiene que... Denme un segundito, chicos. Ahí vuelvo. Bien, ahí estamos. Sí, para no ahondar más sobre este tema, las resoluciones tienen que estar motivadas. Básicamente, la sana crítica racional es que esa motivación a mí me diga por qué. O sea, no que la prueba, qué prueba la prueba, o sea, de qué manera el juez llega a esa convicción. En el jurado, obviamente, les refería, no hace falta esa situación, sino que tienen que estar convencidos, ya lo han visto con Román. Román es un enamorado del juicio por jurados, creo que les pasó el video que armó para el juicio por jurado, y tenés que llegar a una convicción que tiene que ver más que nada con el convencimiento de todos los que integran el jurado con los distintos sistemas que existen. Pero bueno, digamos, esta situación de tener que no solo fundamentar, sino que hacer la concatenación lógica de por qué se llega a esa situación es lo que después también les va a permitir a ustedes como justiciables o como parte en un proceso penal atacar esa resolución. O sea, si yo tengo una resolución judicial que define como estoy convencido de que esto es así, yo resuelvo de tal manera y no me explicás tu razonamiento, por eso la importancia de la razonabilidad
y las reglas lógicas de cómo vos llegás a esa situación y cómo valoraste tal o cual prueba, si yo no tengo esa construcción no puedo atacar, y eso es lo que a mí me va a generar agravio. O sea, yo como defensor o como fiscal voy a decir, discúlpeme, señor juez, en el caso de un juicio oral y público, lo veré en una segunda instancia. O sea, discúlpeme, esta valoración que hizo el juez en este espacio en particular a mí me genera este agravio, y yo lo que entiendo es que debería haber sido esto otro. En lo que son los esquemas de juicios por jurados, o sea, las revisiones de las decisiones están más asociadas a lo que es la revisión de la aplicación del derecho en el caso particular, o la interpretación que puede haber hecho en cuanto a la determinación de la calificación legal y de la pena, pero no de los hechos, porque volvemos a lo mismo. La prueba o la evidencia a mí me va a asociar a que ese hecho es el que produjo este acto disvalioso, y la conexión entre esos puntos es la prueba. Entonces, si yo digo, el que matare a otro, Juan mató a Pedro, bueno, tengo que tener cómo probar y evidenciar en la investigación penal preparatoria de que quien mató a Pedro fue Juan, y con qué elementos. Después veremos si tengo el arma, si tengo testigos, si tengo filmaciones, si hice un allanamiento y ahí recuperé el arma. Bien, digamos, eso es todo lo que a mí me va a ir concatenando en el rompecabezas de un proceso penal y en las distintas etapas. Bien, bueno, ¿cómo estamos hasta acá, chicos? Más allá de las interrupciones, digo. Bien, profe. Bueno, vamos a pasar a ver entonces los medios de prueba en particular. Acá directamente les comparto, se me perdió. Voy a compartir. Sí, bueno. Les comparto directamente código, así lo vamos viendo directamente de ahí, es más fácil. Bien. Como les decía, ubicado donde está ubicado, empezamos con el 159, que es libertad probatoria. No existe una forma particular de probar tal o cual hecho. Más allá de que hoy parezca que sea así, o sea, si yo no tengo una cámara no puedo evidenciar que un hecho sucedió. O sea, ustedes piensen que todos estos códigos están armados y pensados de hace muchos años atrás, donde no existían esos medios tecnológicos. O, por ejemplo, hoy, la prueba por excelencia, que es esto. Digamos, si hoy parece que los fiscales, si no tuvieran un celular, no pueden probar un hecho. Y bueno, después tenés las discusiones respecto cómo circunscribís, si vos me secuestrás un celular o una computadora o un dispositivo técnico, cómo circunscribís lo que querés obtener de ese dispositivo que hoy me estás, o que le están secuestrando al imputado o a los eventuales imputados, porque muchas veces estas medidas se realizan antes de la propia audiencia imputativa. Pero bueno, como señala nuestro código, hay libertad probatoria. O sea, todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso podrán ser acreditados por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por la ley. O sea, todo medio de prueba, para ser admitido, deberá referir directo o indirectamente al objeto de la averiguación. ¿Qué significa esto? Se llaman dos principios claros y básicos en nuestro código. O sea, para relacionar directamente un hecho con una probanza, tiene que estar bien claro, o
sea, para que sea admitido dentro de un proceso penal tiene que estar bien claro que es el objeto de la averiguación. Esto después va a devenir en cuestiones de cómo yo voy a atacar a esos elementos de prueba. Digo, ¿cómo va a atacar o cómo pueden caerse esos elementos de prueba? O sea, si yo pido un allanamiento, ahora vamos a ver los elementos básicos, más allá que ya lo hayan visto con Román. Si yo pido un allanamiento para buscar un arma y entro al domicilio, el registro domiciliario previamente autorizado por un juez a levantar la garantía de inviolabilidad de domicilio y me la concede, y cuando entro al domicilio me encuentro con máquinas de contar dinero, me encuentro con balanzas, me encuentro con estupefacientes, y me encuentro con electrodomésticos en cantidad, me encuentro con autos, me encuentro con un montón de cosas. A ver, usted vino a este allanamiento a buscar esto otro. ¿Cómo hago yo para lograr que todo eso que está adentro de un domicilio sea secuestrado debidamente y que pueda ser utilizado en un proceso? O sea, por eso hago la referencia al celular. Si el fiscal pide secuestrar los celulares de tales personas, o sea, tiene que acreditar por qué va a secuestrar el celular de esa persona. O sea, qué es lo que quiere encontrar en el celular. Ahora, una vez que ingresa al celular, ustedes piensen hoy que los celulares de ustedes, chicos, igual que la mayoría de las personas en el mundo, no solo contiene mensajes de texto o mensajes de WhatsApp. O sea, contienen los correos electrónicos, contienen las redes sociales, contienen claves de acceso o aplicaciones de acceso a los bancos, que algunas están inclusive hasta liberadas. Entonces, o sea, ingresar al teléfono, ¿para qué? O sea, ingresar a un domicilio, ¿para qué? Entonces, tiene que estar debidamente fundada. Y hace referencia, volvemos a lo mismo que decíamos antes, fíjense que está dentro de la investigación penal preparatoria, pero todo hace referencia a cómo se acredita ante un tribunal. Todo medio de prueba para ser admitido. O sea, ¿quién admite el medio de prueba? Si estamos hablando de evidencia, bueno, porque claramente el código se refiere a admitido ya en un proceso judicial que va a un juicio oral. Bien. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando ello resulte manifiestamente superabundantes o impertinentes. Esto es lo que sucede en una audiencia preliminar. O sea, no sucede en otro lado, no sucede en la investigación penal preparatoria. Para eso está el juez de la audiencia preliminar. Para definir si yo llevo 500 testigos para acreditar este hecho, o sea, la defensa puede decir, no, ¿para qué vamos a hacer 500 testigos? Y el propio juez ahí sí puede decir, bueno, defíname cuál es la pertinencia de 500 testigos para acreditar un hecho. Si probablemente, es más, hasta probablemente en otra parte diga, yo ese hecho no lo voy a contradecir. Ejemplo, si vamos a un juicio por homicidio, que la otra parte no cuestione que la persona esté fallecida, y que con el solo hecho de tener el acta de defunción es suficiente, o decir, yo ese hecho no lo voy a contraponer. O sea, directamente, ¿para qué vamos a tener 500 testigos para probar que tal persona falleció? O sea, lo estoy haciendo ridículo para que se entienda. Cuando se postula un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de las partes, podrá prescindir de la prueba, es lo que le estoy diciendo. O sea, es notorio que la persona falleció, está el acta, no está vivo, se la identificó a la persona como tal, declarándolo comprobado. El acuerdo podrá ser provocado de oficio por el tribunal. Pero eso va a suceder en la audiencia preliminar. Yo no me imagino cómo esto se dé dentro de la investigación penal preparatoria. El artículo 160 lo vamos a dejar para el final, sí, ahí voy. El 160 lo vamos a dejar para el final porque ahí quiero entrar con respecto al anticipo jurisdiccional de prueba. Sí. Martina. Perdón, sí, yo tenía una consulta. O sea que el primer filtro en cuanto a la admisión o no de las pruebas es la audiencia preliminar, digamos. O sea, ahí también se pueden desechar pruebas. Sin duda alguna. Porque, evidencia, digamos. Sí. Ya ahí entramos a hablar de prueba, porque vos en definitiva vas a ofrecer la prueba para que se produzca en el juicio. Bien. Hablar de juicio es hablar de lo que sucede entre
la postulación de quien acusa, la posición de defensa, si lo quieren representar en ciertos actos y en películas, y también se da acá, el alegato de apertura y el alegato de clausura, lo que sucede durante, o sea, la producción de la prueba, o sea, la ofrecí ya en la audiencia preliminar, la producción de la prueba dentro del juicio, o sea, con la inmediatez ante el juez, el testigo que dice esto, el perito que dice esto otro, el arma que acá la muestra, la documentación esta, la contradicción, o sea, cómo yo controlo esa prueba como defensa, digo, cómo yo voy a contrainterrogar al testigo, cómo voy a poner otra prueba que sea contraria a esa, cómo alego sobre lo que se produjo, y ahí es lograr la sentencia. Entonces, el primer momento, muy bien Martina, el primer momento en que se va a evaluar la prueba, bien dicho, porque venía siendo evidencia, pero vos decís, che, esta es la prueba que yo hoy estoy ofreciendo y que voy a producir en la audiencia preliminar. Profe, igual una Sí, cosa, dale, Lucio. recién por el caso que contó, que yo lo había leído y era algo que quería preguntar porque no me había quedado claro, el de Venado Sí. Tuerto, el del fiscal, Sí. también ahí hay una valoración indirecta de la prueba de última. O sea, no es solo en la audiencia preliminar, antes también, porque si eran 9 y por una cuestión probatoria aceptó solamente 4, que de hecho yo me enteré ahí que se podía hacer eso de aceptar algunos y otros no, No, también bueno, ahí a hay una ver, valoración de la prueba. Lucio, como vos estás sorprendido por esa situación, la mayoría de los operadores judiciales están sorprendidos de esa situación. ¿Y por qué digo sorprendido? Porque hay muy pocas resoluciones judiciales que toman eso como cuestión. Generalmente, en este proceso acusatorio, que nosotros tenemos la valoración de las pruebas y la valoración de los postulados fácticos, se dan, como decía Martina, recién en la audiencia preliminar. ¿Bien? Y como se dan recién en la audiencia preliminar, antes no se hacen esas valoraciones. Ahora, ¿y en qué lo basaban? Que la intervención jurisdiccional, como el juez de IPP es un juez garante, únicamente intervenían cuando había una afectación a una garantía. En el caso particular, ¿por qué interviene el juez? Porque estaban pidiendo la restricción de la libertad ambulatoria del imputado, que en este caso era un fiscal. Ahora, cuando llevan la imputación ante un juez, porque acá se da una doble audiencia, que en definitiva generalmente se hace en una, primero la imputación como calificación legal y el juez la considera o no válida. ¿Y por qué la considera o no válida? Porque hace el análisis de legalidad. O sea, hace el análisis de legalidad de esa imputación y en el análisis de legalidad de esa imputación después pasa a resolver sobre la cautelar. Pero lo vamos a ver la semana que viene. ¿Y por qué recién después pasa a resolver sobre la cautelar? Porque vos vas a tener ciertos elementos en la medida cautelar para valorar si es válida o no es válida. Los tres elementos clásicos y básicos de una medida cautelar es, el primero es la apariencia de responsabilidad. O sea, ¿cómo vas a construir la apariencia de responsabilidad sin una imputación legal? O sea, ¿cómo vas a decir en derecho penal, en vez de decir es apariencia de responsabilidad, pero es verosimilitud en el derecho en materia civil? O sea, ¿cómo vas a analizar si podés restringir o no, o sea, a través de una cautelar, la libre circulación de una persona si todavía no la tenés imputada? Entonces, el juez hace la doble valoración. Hace la valoración de la imputación y después lo va a tener con respecto al primero de los elementos de las cautelares, verosimilitud del derecho, apariencia de responsabilidad, vas a tener peligro o peligrosidad procesal, por eso el peligro en la demora, y vas a tener un tercer elemento que es propio del proceso penal, pero que está en el proceso civil también, que es la proporcionalidad. O sea, yo si tengo a alguien imputado por un delito que tiene pena exclusiva de multa, pedirle una prisión preventiva no sería proporcional. Bien. Entonces, volviendo a lo que vos decías y para concatenar lo que preguntás, Lucio, y lo que dice Martina, o sea, hay algunos elementos, por eso digo que toda regla tiene una excepción, donde se valora la evidencia antes del juicio. El lugar por excelencia, si no sucede antes todo el devenir de la cautela o de algún planteo particular, es la audiencia preliminar. Pero en este caso que vos mencionás, Lucio, que lo traje yo a colación, se tuvo que valorar antes porque
se pidió una medida cautelar que estaba restringiendo la libertad de la persona. Entonces, si eso es potestad del fiscal, o sea, el planteo que yo hice al principio es, ¿por qué no lo puede hacer la defensa? O sea, se ha rechazado infinitamente la posibilidad de que la defensa pida que sea imputado ante un juez un sujeto. O sea, se rechaza diciendo, no, eso es potestad del fiscal. Pero fíjate acá en este caso, o sea, si no, yo transito durante todo un proceso penal con 9 hechos con apariencia de delito y tengo que llegar, como dice Martín, a la audiencia preliminar para bajar algunos hechos. O sea, sin ir más lejos, yo les mencioné la megacausa que viene ahora, va ahora a juicio, y a uno, no me acuerdo, uno o dos de los imputados, los jueces de la audiencia preliminar sobreseen a uno de los imputados por uno de los hechos. O sea, uno que era escribano, dicen, bueno, vas a ir a juicio por lavado, por y por apropiación indebida de tributos, que es un delito tributario. Lo sobreseyeron al escribano por ese delito, por los otros los dejaron vivos y lo llevaron, pero esa persona transitó durante toda la investigación penal preparatoria, durante 6 años, con la imputación de ese delito. Si hubiese sucedido lo que sucedió acá con el juez de Venado y con el fiscal imputado, o sea, no hubiese transitado durante los 6 años con esa imputación encima. A los efectos prácticos va a ir a juicio igual, pero no es lo mismo ir a juicio por 3 hechos que por 4 hechos o por más hechos, pero bueno, con 3 calificaciones legales o no. Bien. Profe, Sí. ¿y en qué se funda legalmente la facultad que se arroga el juez de rechazar o no una acusación, una imputación? Que controla la legalidad de la imputación. En la mega causa pasó exactamente lo mismo. Controla la legalidad de la calificación. Si yo digo que vos, Jerónimo, cometiste un robo calificado, que la pena en expectativa es alta, y yo voy como abogado defensor en una audiencia ante un juez y le digo, mire señor juez, el robo calificado nunca podría haber sucedido porque no tuvo armas, no lo hizo en despoblado, no lo hizo en bando, o sea, le acreditás los elementos contrarios como defensa de que no es agravado el hecho, sino que es un simple robo. Y el juez tiene la capacidad de controlar la legalidad de esa imputación. ¿Y por qué tiene la capacidad de controlar esa imputación? Por esto que estoy diciendo. O sea, por el robo común probablemente no transites el proceso detenido, y por el robo calificado sí. Entonces, al poder controlar la legalidad, puede controlar la calificación legal. La calificación legal después me va a definir un montón de situaciones que hacen a los derechos y garantías de la persona durante el proceso. En la megacausa pasó exactamente lo mismo. La imputación originaria era lavado agravado. O sea, como la defensa discutió el agravamiento del lavado, o sea, y el juez entendió, allá por la investigación penal preparatoria, en la imputación o en la cautela, no me acuerdo en qué momento, con la revisión de la cautela, le eliminó, porque no estaban los elementos para acreditar el agravamiento, por lo menos en esta instancia, diciéndole, señor fiscal, siga investigando. O sea, consígame esos elementos y tráigamelo con esos elementos y definiremos la calificación legal. Y ahí en ese momento sí se controló. ¿Y esto con qué se parangona o con qué se compara? Con lo que hablábamos la semana pasada del procedimiento abreviado. Si yo tengo un procedimiento abreviado donde el juez es simplemente un homologador, o es simplemente un escribano, ¿para qué tengo procedimiento abreviado? O sea, no tengo juicio. O sea, no tengo este elemento de que hablamos al principio, actividad probatoria es igual a la reglamentación del principio de inocencia. O sea, eliminemos el principio de inocencia. O sea, si yo no necesito la prueba, si tengo la posibilidad de que el imputado se declare culpable. Entonces, lo que efectivamente el juez en estos casos hace uso de su jurisdicción con respecto al control de legalidad. No está controlando la oportunidad, mérito, conveniencia. ¿Por qué? Porque este sistema dice, señor fiscal, usted impute lo que quiera.
Usted avance con lo que quiera. Después cuando lleguemos a la audiencia preliminar, como preguntaba Martina, lo vamos a revisar. Usted me va a acusar, me va a poner todos los elementos y yo voy a revisar eso. Y de ahí vamos a ir a juicio. Ahora, si esa imputación vinculada a esos hechos y a esas pruebas o esas evidencias que tenés vos no son lo suficientemente convincentes en este momento como para tener ese agravamiento en la calificación legal, yo como juez lo tengo que controlar, porque si no voy a generar una situación más gravosa para el sujeto que es el que más derechos tiene en este proceso. Tiene la duda, tiene la inocencia, tiene el derecho a un juicio, no tiene la carga probatoria. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos la lógica? La legalidad siempre la puede controlar el juez. Y en el caso concreto, el principal efecto hubiese sido que la preventiva en vez de domiciliaria, por ahí se le hubiese dado... No, ¿no? no. Acá, en el caso de la domiciliaria está asociada a cuestiones personales del sujeto. Ya vamos a verlo la semana que viene. En nuestro Código Procesal Penal tuvo una modificación hace unos años donde la prisión domiciliaria únicamente se puede dar en los casos del artículo 10 del Código Penal. Y no vi no vi del caso este que estamos hablando, no vi la fundamentación de la domiciliaria, sino simplemente se le dio domiciliaria. En el caso este particular es porque el fiscal encuadraba dentro del artículo 10 por cuestiones de salud, no personal, sino familiar y demás, y había comprometido a algunos menores de edad que estaban a su cuidado. Bien. Pero en principio, por los elementos que tenía, debería estar en prisión preventiva. Se le atempera con una domiciliaria por una cuestión personal. O sea, con los 4 hechos que quedaron vivos, por decirlo de alguna manera, o sea, porque como toda imputación es temporaria, o sea, es provisoria. Si el fiscal reúne elementos para los otros 5 hechos y los trae y conmueve al juez o directamente dice voy a hacer una imputación en libertad y le hago la imputación en libertad, en principio lo podría hacer. Después lo va a tener que justificar en la audiencia preliminar. ¿tá? Pero en principio no habría ningún problema de que lo haga, porque no le va a agravar la situación personal en cuanto a la libertad. Bien. Eso es como está concebido hoy el sistema. Yo no sé cuánto tiempo va a durar así, pero bueno, está concebido de esa manera. Bien, seguimos un poco en lo que es el código. Tratamiento especial para los menores de edad, ahora lo vamos a ver en 5 minutos que quiero meter, quiero avanzar en algunas cosas, pero es lo que yo generalmente uso para dejar bien en claro lo que es el anticipo jurisdiccional de prueba. Valoración, como veíamos antes, la valoración que se haga de las pruebas producidas durante el proceso será fundamentada con arreglo a la sana crítica racional, o sea, no solo el Código Procesal Penal Federal que generó esa disquisición, sino nosotros también lo tenemos, no lo adelanté porque lo íbamos a ver acá, y lo que veíamos antes de las exclusiones probatorias. El 162, que no sé si Román algo les mencionó ayer de las exclusiones probatorias, el martes, perdón, carecerá de toda eficiencia la actividad probatoria cumplida vulnerando garantías constitucionales. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que con arreglo a la circunstancia del caso no hubieran podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella. Las exclusiones probatorias están asociadas más que nada a que lo que vos producís en un acto, si eso que vos producís está hecho sin las debidas formas, recurriendo a viejas fórmulas que se necesitan para ese caso. Por ejemplo, yo voy, uno de los, me sirve mucho el caso este de Venado Tuerto porque una de las imputaciones que le hace el fiscal al otro fiscal es haber realizado un allanamiento ilegal. O sea, hizo un allanamiento sin la debida autorización judicial, con un agravante. El fiscal imputado hoy había pedido el allanamiento, el juez se lo había rechazado e igualmente fue y lo efectivizó. ¿A través de qué? Golpeó la puerta y dijo, hola, ¿qué tal? Vengo acá con la policía, yo soy el fiscal, vengo a hacer un registro domiciliario. Y le abrieron la puerta. ¿Bien? Después hay un montón de fallos y jurisprudencia que creo que
si mal no recuerdo, creo que la tienen, a ver, para esta semana. Bueno, sí, tenían las lecturas de Carrió y jurisprudencia tienen Petroli, tienen varias más, algunas 40, bueno, no son específicamente, Café Latanores también, no son específicamente las que hablan de estos temas, pero las exclusiones probatorias están asociadas más que nada a conservar que ciertos actos procesales tengan algunas formas, pero más que las formas, sino que se hayan obtenido legalmente. Una escucha ilegal va a generar que esa prueba, como dice el 162 directamente, carece de toda eficacia, esa actividad procesal carece de toda eficacia tanto procesal como fundamental. ¿Por qué? Porque está vulnerando una garantía constitucional. Para intervenirme el teléfono a mí, para interceptarme en mis comunicaciones, vos tenés que tener una autorización previa del juez que habilite hacer eso, o sea, que levante la garantía que pesa sobre, o sea, que está a favor del sujeto y que pesa en contra del Estado, que es el dueño del poder coercitivo. Bien. Y que todo ello, el efecto, lo que marca el 162 segunda parte, es todo el efecto difusivo a los siguientes actos. Si de la escucha telefónica yo obtengo algunos elementos de domicilios y otros delitos que se cometieron, si se cae la escucha telefónica ilegal originaria, va a ser difundida o difusiva a los demás hechos producidos y nacidos de esa prueba originariamente mal obtenida. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como la teoría del fruto del árbol venenoso, que es, o sea, hoy, yo en todo lo que vengo charlando hoy, yo le voy diciendo distintos elementos para que después ustedes relacionen con las distintas doctrinas y jurisprudencias que se van viendo. Pero no me quiero meter porque es bastante mastigo. Le hablé de entrar a un domicilio, encontrar un montón de elementos que tienen características delictivas, y ahí nos entramos en lo que se denomina la teoría de la plena vista. O sea, yo no puedo evitar como policía o como ejecutor de la medida ver esos elementos que en principio tienen características delictivas y no llevármelos. O sea, necesito tener la debida autorización. Ahora, si me lo llevo y es obtenido ilegalmente, todo lo que produzca eso que yo me llevo puede ser atacado de inválido, y al ser atacado de inválido puede hacer caer todo lo que se obtenga ahí. Que es la teoría del fruto del árbol venenoso. O sea, lo original es nulo o es inválido, va a ser nulo todo el resto. Ahora, si yo tengo y aplico la teoría de la fuente alternativa, que hubiese llegado al mismo resultado por otro medio que no está viciado, también es válido. Pero bueno, si ayer Román no se los mencionó, algo les acabo de decir hoy, pero en todo caso lo profundizaremos más adelante. Bien, inspección y reconstrucción. O sea, esto véanlo ustedes, cómo el código va marcando cada uno de los puntos. El 165 es uno de los más habituales por la cantidad de casos o resonancia con respecto a los homicidios. Cuando de la percepción exterior de la inspección corporal preliminar no se conozca de manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte, se procederá de modo más pronto posible a la autopsia del cadáver para establecer la naturaleza de las lesiones. ¿Bien? Si el Ministerio Público no ha solicitado la realización de la autopsia, las otras partes podrán solicitar al tribunal. Acá ve, como ven, o sea, tenés un elemento que no estamos todavía en el juicio, tenemos que determinar la causa de la muerte. La parte, que puede ser la querella o puede ser la defensa, puede solicitar al tribunal que lo ordene conforme a las reglas de los actos irreproducibles. Las reglas de los actos irreproducibles, ahora lo vamos a ver, tienen las características propias también que vamos a ver en el 160, pero básicamente necesitan tener un control de parte. O sea, lo tengo que producir ahora porque el día de mañana probablemente no se vaya a poder ejecutar. Si yo tengo un testigo que está avanzado en una enfermedad y está pronto a fallecer, no sabemos el tiempo de vida que tiene, yo a ese testigo lo tengo que cautelar de alguna manera. Ahora, ¿cómo lo cautelo para que el día de mañana me sirva a mí en el juicio? Y bueno, vamos a tener que buscarle la vuelta que el código lo trae. Bueno, reconstrucción del hecho, registro.
sea, esto es lo importante. O sea, el 167 se podrá ordenar fundamentalmente el registro de lugares determinados. La orden de registro establecerá las condiciones de tiempo y modo, así como las medidas precautorias a adoptar para evitar molestias innecesarias. Básicamente, cuando nosotros hablamos de allanamiento, o sea, un allanamiento sin un registro posterior o sin un secuestro posterior de los elementos, es prácticamente un acto innecesario. O sea, si yo pido el allanamiento, que lo vamos a ver en el 169, es porque algo voy a buscar. O sea, si yo pido como querellante, allánese tal domicilio, sí tengo que explicar qué es lo que voy a buscar. Por eso, en realidad, cuando se habla de allanamiento, lo que en el fondo busca es el registro del domicilio. Yo para poder registrar el domicilio previamente tengo que allanar. La requisa generalmente se da en momentos, la requisa personal, como dice el código, deberá justificarse fundamentalmente cuando hubiera motivos razonables para presumir que alguien oculta consigo cosas relacionadas. Esto se aplica muchas veces en retenes en la calle. O sea, ¿por qué me frenan en un control policial en la calle y me quieren requisar? Bueno, para requisarme tienen que tener ciertos elementos, o sea, tienen que fundar cuáles son los motivos que los llevan a hacer esa actividad. Por eso el 168, segundo párrafo, habla, se podrá registrar un vehículo siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos útiles vinculados a una investigación preexistente. Bien, bueno, de eso también hay varios fallos. Allanamiento. Voy rapidito, así por lo menos vemos esto, me quedan unos minutos nomás. Profe. Sí, Rocío. Esto que hablabas de la requisa personal, ¿tiene que ver con la averiguación de identidad o no? No, son cosas totalmente distintas. La averiguación de antecedentes o averiguación de antecedentes o de identidad son normas que todavía están vigentes, están más relacionados a las funciones o a la carta orgánica de la policía y están dadas por fuera de un proceso penal. Esta requisa refiere a una actividad probatoria dentro de un proceso penal. Como es una actividad probatoria dentro de un proceso penal, se da quizás en momentos incipientes del proceso, pero por eso habla muchas veces de cuál es la función de la policía. La averiguación de antecedentes es otra situación, otro contexto que no está dentro de un proceso penal. Obviamente se puede averiguar antecedentes o identificar a una persona a los efectos de ver si es o no una persona buscada, si es o no una persona identificada de tal manera para que sea imputada el día de mañana en un proceso, pero no es específicamente eso. Bien. Ok, gracias. Se me está por cortar, así que corto yo, chicos, y vuelvo, así no me quedo en el medio de la charla.